Bienvenidos nuevamente a Cafecito y Lectura. Gracias por seguir escuchando esta maravillosa historia conmigo. Mientras avanzamos, compartiré algunas reflexiones y enseñanzas que considero relevantes. Comencemos. Genio y figura, 1953. Aquel año, el otoño cubrió Barcelona con un manto de hojarasca que revoloteaba en las calles como piel de serpiente. La memoria de aquella lejana noche de cumpleaños me había enfriado los ánimos, o quizá fue la vida que había decidido concederme un año sabático de mis penas de sainete para que empezase a madurar. Me sorprendí a mí mismo apenas pensando en Clara Barceló, o en Julián Carax, o en aquel fantoche sin rostro que olía a papel quemado y se declaraba personaje escapado de las páginas de un libro. Para noviembre había cumplido un mes de sobriedad, sin acercarme una sola vez a la Plaza Real a mendigar un atisbo de Clara en la ventana. El mérito, debo confesar, no fue del todo mío. Las cosas en la librería se estaban animando, y mi padre y yo teníamos más trabajo del que podíamos quitarnos de encima. A este paso vamos a tener que coger a otra persona para que nos ayude en la búsqueda de los pedidos, comentaba mi padre. Lo que nos haría falta sería alguien muy especial, medio detective, medio poeta, que cobre barato y al que no le asusten las misiones imposibles. Creo que tengo al candidato adecuado, dije. Encontré a Fermín Romero de Torres en su lugar habitual, bajo los arcos de la calle Fernando. El mendigo estaba recomponiendo la primera página de la hoja del lunes a partir de trozos rescatados de una papelera. La estampa del día iba de obras públicas y desarrollo. ¡Redios! ¿Otro pantano?, lo oí exclamar. Esta gente del Facio acabará por convertirnos a todos en una raza de beatas y betracios. Buenas, dije suavemente. ¿Se acuerda de mí? El mendigo alzó la vista y su rostro se iluminó de pronto con una sonrisa de bandera. Alabaos sean los ojos. ¿Qué se cuenta usted, amigo mío? Me aceptará un traguito de tinto, ¿verdad? Hoy invito yo, dije. ¿Tiene apetito? Hombre, no le diría que no a una buena mariscada, pero yo me apunto a un bombardeo. De camino a la librería, Fermín Romero de Torres me relató toda suerte de correrías que había vivido aquella semana, a fin y efecto de eludir a las fuerzas de seguridad del Estado, y más particularmente a su némesis, un tal inspector Fumero, con el que al parecer llevaba un largo historial de conflictos. ¿Fumero?, pregunté, recordando que aquel era el nombre del soldado que había asesinado al padre de Clara en el castillo de Montjuic a los inicios de la guerra. El hombrecillo asintió, pálido y aterrado. Se le veía famélico, sucio y hedía meses de vida en la calle. El pobre no tenía ni idea de a dónde le conducía, y advertí en su mirada cierto susto y una creciente angustia que se esforzaba en vestir de verborrea incesante. Cuando llegamos a la tienda, el mendigo me lanzó una mirada de preocupación. «Anda, pase usted. Esta es la librería de mi padre, al que quiero presentarle». El mendigo se encogió de un manojo de roña y nervios. No, de ninguna manera, que yo no estoy presentable, y este es un establecimiento de categoría. Le voy a avergonzar a usted. Mi padre se asomó a la puerta, le hizo un repaso rápido al mendigo y luego me miró de reojo. «Papá, este es Fermín Romero de Torres. Para servirle a usted», dijo el mendigo casi temblando. Mi padre le sonrió serenamente y le tendió la mano. El mendigo no se atrevía a estrecharla, avergonzado por su aspecto y la mugre que le cubría la piel. «Oiga, mejor que me vaya y les deje a ustedes», tartamudeó. Mi padre la asió suavemente por el brazo. «Nada de eso, que mi hijo me ha dicho que se viene usted a comer con nosotros».
El mendigo nos miró, atónito, aterrado. ¿Por qué no sube a casa y se da un buen baño caliente?, dijo mi padre. Luego, si le parece, nos bajamos andando hasta Cansolé. Fermín Romero de Torres balbuceó algo ininteligible. Mi padre, sin bajar la sonrisa, le guió rumbo al portal y prácticamente tuvo que arrastrarlo escalera arriba hasta el piso mientras yo cerraba la tienda. Con mucha oratoria y tácticas subrepticias, conseguimos meterlo a la bañera y despojarlo de sus andrajos. Desnudo, parecía una foto de guerra y temblaba como un pollo desplumado. Tenía marcas profundas en las muñecas y los tobillos, y su torso y espalda estaban cubiertos de terribles cicatrices que dolían a la vista. Mi padre y yo intercambiamos una mirada de horror, pero no dijimos nada. El mendigo se dejó lavar como un niño, asustado y temblando. Mientras yo buscaba ropa limpia en el arcón para vestirlo, escuchaba la voz de mi padre, hablándole sin pausa. Encontré un traje que mi padre ya no se ponía nunca, una camisa vieja y algo de ropa interior. De la muda que traía el mendigo no podía aprovecharse ni los zapatos. Le escogí unos que mi padre casi no se calzaba porque le quedaban pequeños. Envolví los andrajos en papel periódico, incluidos unos calzones que exhibían el color y la consistencia del jamón serrano, y los metí en el cubo de la basura. Cuando volví al baño, mi padre estaba afeitando a Fermín Romero de Torres en la bañera. Pálido y oliendo a jabón, parecía un hombre 20 años más joven. Por lo que vi, ya se habían hecho amigos. Fermín Romero de Torres, quizá bajo los efectos de las sales de baño, se había embalado. Mire lo que le digo, señor Semper. De no haber querido la vida que la mía fuese una carrera en el mundo de la intriga internacional, lo mío de corazón eran las humanidades. De niño sentí la llamada del verso y quise ser Sófocles o Virgilio, porque a mí la tragedia y las lenguas muertas me ponen la piel de gallina. Pero mi padre, que en gloria esté, era un cazurro de poca visión y siempre quiso que uno de sus hijos ingresara en la Guardia Civil, y a ninguna de mis 7 hermanas las hubiesen admitido en la Benemérita, pese al problema de vello facial que siempre caracterizó a las mujeres de mi familia por parte de mi madre. En su lecho de muerte, mi progenitor me hizo jurar que si no llegaba a calzar el tricornio, al menos me haría funcionario y abandonaría toda pretensión de seguir mi vocación por la lírica. Yo soy de los de antes, y a un padre, aunque sea un burro, hay que obedecerle. Ya me entiende usted. Aún así, no se crea usted que he desdeñado el cultivo del intelecto en mis años de aventura. He leído lo mío y le podía recitar de memoria fragmentos selectos de La vida es sueño. Ande, jefe, póngase esta ropa si me hace el favor, que aquí su erudición está fuera de toda duda, dije yo, acudiendo al rescate de mi padre. A Fermín Romero de Torres se le deshacía la mirada de gratitud. Salió de la bañera reluciente. Mi padre lo envolvió en una toalla. El mendigo se reía de puro placer al sentir el tejido limpio sobre la piel. Le ayudé a enfundarse la muda, que le venía unas 10 tallas grande. Mi padre se desprendió del cinturón y me lo tendió para que se lo ciñese al mendigo. «Está usted hecho un pincel», decía mi padre. «¿Verdad, Daniel?» Cualquiera lo tomaría por un artista de cine. Quite, que uno ya no es el que era. Perdí mi musculatura en la cárcel y desde entonces, pues a mí me parece usted Charles Boyer en La Percha, objetó mi padre, lo cual me recuerda que quería proponerle a usted algo. Yo por usted, Semper, lo que sea. Yo lo que quería ofrecerle es un trabajo en la librería. Se trata de buscar libros raros para nuestros clientes. Es casi un puesto de arqueología literaria, para el que hace tanta falta conocer los clásicos como las técnicas básicas de extraperlo. No puedo pagarle mucho, de momento,
pero comerá usted en nuestra mesa, y hasta que le encontremos una buena pensión, se hospedará usted aquí en casa, si le parece bien. El mendigo nos miró ambos mudo. ¿Qué me dice?, preguntó mi padre. ¿Se une al equipo? Me pareció que iba a decir algo, pero justo entonces a Fermín Romero de Torres se echó a llorar. Reflexión. La llegada de Fermín Romero de Torres a la librería Semper es mucho más que la incorporación de un nuevo personaje. Es una lección de humanidad. Mientras la mayoría de las personas veían un mendigo, el señor Semper vio un hombre inteligente, digno y merecedor de una oportunidad. Este capítulo nos recuerda que el valor de una persona nunca debería medirse por su apariencia, por su situación económica o por las heridas que carga. A veces basta con que alguien nos tienda la mano para volver a creer en nosotros mismos. Todos atravesamos momentos difíciles y muchas veces la diferencia entre rendirse y seguir adelante es encontrar a alguien que nos mire con respeto cuando nosotros mismos hemos dejado de hacerlo. Con su primer sueldo, Fermín Romero de Torres se compró un sombrero peliculero, unos zapatos de lluvia y se empeñó en invitarnos a mi padre y a mí un plato de rabo de toro, que preparaban los lunes en un restaurante a un par de calles de Plaza Monumental. Mi padre le había encontrado una habitación en una pensión de la calle Joaquín Costa, donde merced a la amistad de nuestra vecina, la Merceditas, con la patrona, se pudo obviar el trámite de rellenar la hoja de información sobre el huésped para la policía y así mantener a Fermín Romero de Torres lejos del olfato del inspector Fumero y sus secuaces. A veces me venía a la memoria la imagen de las tremendas cicatrices que le cubrían el cuerpo. Me sentía tentado de preguntarle por ellas, temiendo quizá por el inspector Fumero tuviese algo que ver con el asunto. Pero había algo en la mirada del pobre hombre que sugería que era mejor no aumentar el tema. Ya no los contaría él mismo algún día, cuando le pareciese oportuno. Cada mañana, a las 7 en punto, Fermín nos esperaba en la puerta de la librería, con presencia impecable y siempre con una sonrisa en los labios, dispuesto a trabajar una jornada de 12 o más horas sin pausa. Había descubierto una pasión por el chocolate y los brazos de gitano que no desmerecían de su entusiasmo por las grandes de la tragedia griega, con lo cual había ganado algo de peso. Gastaba un afeitado de señorito, se peinaba hacia atrás con brillantina y se estaba dejando un bigotillo de lápiz para estar a la moda. 30 días después de emerger de aquella bañera, el exmendigo estaba irreconocible, pero pese a lo espectacular de su transformación, donde realmente Fermín Romero de Torres nos había dejado boquiabiertos, era en el campo de batalla. Sus instintos detectivescos, que yo había atribuido a fabulaciones febriles, eran de precisión quirúrgica. En sus manos, los pedidos más extraños se solucionaban en días, cuando no en horas. No había título que no conociese, ni argucia para conseguirlo que no se le ocurriese para adquirir a un buen precio. Se colaba en las bibliotecas particulares de duquesas de la avenida Pearson y diletantes del círculo ecuestre a golpes de labia, siempre asumiendo identidades ficticias, y conseguía que le regalasen los libros o se los vendiesen por 2 perras. La transformación del mendigo en ciudadano ejemplar parecía milagrosa, una de esas historias que se complacían en contar los curas de parroquia pobre para ilustrar la infinita misericordia del Señor, pero que siempre sonaban demasiado perfectas para ser ciertas, como los anuncios de Crecepelo en las paredes de los tranvías. 3 meses y medio después de que Fermín hubiera empezado a trabajar en la librería, el teléfono del piso de la calle Santa Ana nos despertó a las 2 de la mañana en un domingo. Era la dueña de la pensión donde se hospedaba Fermín Romero de Torres. Con la voz entrecortada nos explicó que el señor Romero de Torres se había encerrado en su cuarto por dentro. Estaba gritando como un loco, golpeando las paredes y jurando que si alguien entraba,
se mataría allí mismo cortándose el cuello con una botella rota. No llame a la policía, por favor. Ahora mismo vamos. Salimos a escape rumbo a la calle Joaquín Costa. Era una noche fría, de viento que cortaba cielo y alquitrán. Pasamos corriendo frente a la Casa de Misericordia y la Casa de la Piedad, desoyendo miradas y susurros que silbaban desde portales oscuros que olían a estiércol y carbón. Llegamos a la esquina de la calle Ferlandina. Joaquín Costa caía como una brecha de colmenas, ennegrecidas fundiéndose en las tinieblas del Raval. El hijo mayor de la dueña de la pensión nos esperaba en la calle. ¿Han llamado a la policía?, preguntó mi padre. Todavía no, contestó el hijo. Corrimos escaleras arriba. La pensión estaba en el segundo piso, y la escalera era una espiral de mugre que apenas adivinaba al reluz ocre de bombillas desnudas y cansadas que pendían de un cable pelado. Doña Encarna, viuda de un cabo de la Guardia Civil y dueña de la pensión, nos recibió a la puerta del piso, enfundada con una bata azul celeste y luciendo una cabeza de rulos a juego. Mire, señor Semper, esta es una casa decente y de categoría. Me sobran las ofertas y estos retablos yo no tengo por qué tolerarlos, dijo mientras nos guiaba a través de un pasillo oscuro que olía a humedad y amoníaco. Lo comprendo, murmuraba mi padre. Los gritos de Fermín Romero de Torres se oían desgarrando las paredes al fondo del corredor. De las puertas entreabiertas se asomaban varias caras chupadas y asustadas, caras de pensión y sopa aguada. «Venga, y los demás a dormir, coño, que esto no es una revista del molino», exclamó doña Encarna con furia. Nos detuvimos frente a la puerta de la habitación de Fermín. Mi padre golpeó suavemente con los nudillos. «Fermín, ¿está usted ahí? Soy Semper». El aullido que atravesó la pared me heló el corazón. Incluso doña Encarna perdió la compostura de gobernanta y se llevó las manos al corazón, oculto bajo los pliegues abundantes de su frondosa pechuga. Mi padre llamó de nuevo. «Fermín, ande, ábreme». Fermín aulló de nuevo, lanzándose contra las paredes, gritando obscenidades hasta desgañitarse. Mi padre suspiró. «¿Tiene usted llave de esta habitación?». «Pues claro». «Démela». Doña Encarnación dudó. Los demás inquilinos habían vuelto a asomar al pasillo, blancos de terror. Aquellos gritos se tenían que oír desde Capitanía. «Y tú, Daniel, corre a buscar al doctor Varo, que está aquí al lado, en el 12 de Rieta Alta». «Oiga, ¿no será mejor llamar a un cura? Porque a mí me suena endemoniado», ofreció doña Encarna. «No, con un médico es suficiente». «Venga, Daniel, corre. Y usted deme esa llave, haga el favor». El doctor Baró era un solterón insomne que pasaba las noches leyendo a sola y mirando estereogramas de señoritas en paños menores para convertir el tedio. Era cliente habitual en la tienda de mi padre, y él mismo se autocalificaba de matasanos de segunda fila, pero tenía más ojo para acertar diagnósticos que la mitad de los doctores de postín con consulta en la calle Montaner. Gran parte de su clientela la componían furcias viejas del barrio y desgraciados que apenas podían pagarle, pero a los que atendía igualmente. Yo le había escuchado decir más de una vez que el mundo era un orinal y que estaba esperando a que Barcelona ganase la liga de una puñetera vez para morirse en paz. Me abrió la puerta en bata, oliendo a vino y con un pitillo apagado en los labios. «¿Daniel?». «Me manda mi padre. Es una emergencia». Cuando regresamos a la pensión, nos encontramos a doña Encarna sollozando de puro susto, al resto de los inquilinos con color de cirio gastado y a mi padre sosteniendo en sus brazos a Fermín Romero de Torres en un rincón de la habitación. Fermín estaba desnudo, llorando y temblando de terror. La habitación estaba destrozada.
las paredes manchadas con lo que no sabría decirle si era sangre o excremento. El doctor Baró echó un rápido vistazo a la situación y con un gesto le indicó a mi padre que tenía que tender a Fermín en la cama. Le ayudó el hijo de doña Encarna, que aspiraba a boxeador. Fermín gemía y se convulsionaba, como si una limaña le estuviese devorando las entrañas. «¿Pero qué tiene este pobre hombre, por Dios? ¿Qué tiene?», gemía doña Encarna desde la puerta, agitando la cabeza. El doctor le tomó el pulso, le inspeccionó las pupilas con una linterna y sin mediar palabra procedió a preparar una inyección de un frasco que llevaba en el maletín. «Sujétenlo, esto lo pondrá a dormir. Daniel, ayúdanos». Entre los cuatro inmovilizamos a Fermín, que se sacudió violentamente cuando sintió la punzada de la aguja en el muslo. Se le tensaron los músculos como cables de acero, pero en unos segundos los ojos se le nublaron y su cuerpo cayó inerte. «Oiga, vigile que este hombre es muy poca cosa y según lo que le dé lo mata», dijo doña Encarna. «No se preocupe, solo está dormido», dijo el doctor, examinando las cicatrices que cubrían el cuerpo famélico de Fermín. Le vi negar en silencio. «¿De qué son esas cicatrices?», pregunté. El doctor Baró negó, sin alzar la vista. Buscó una manta entre los despojos y cubrió a su paciente. «Quemaduras. A este hombre lo han torturado», explicó. «Esas marcas las hace una lámpara de soldar». Fermín durmió durante 2 días. Al despertar no recordaba nada, excepto que creía haberse despertado en una celda oscura y luego nada más. Se sintió tan avergonzado por su conducta que se puso de rodillas a pedirle perdón a doña Encarna. Le juró que le iba a pintar la pensión y como sabía que ella era muy devota, hacer 10 misas por ella en la iglesia de Belén. «Usted lo que tiene que hacer es ponerse bien y no darme más sustos así, que yo estoy vieja para esto». Mi padre pagó los desperfectos y rogó a doña Encarna que le diese otra oportunidad a Fermín. Ella asintió de buen grado. La mayoría de sus inquilinos eran desheredados y gente sola en el mundo como ella. Pasado el susto, le cogió aún más cariño a Fermín y le hizo prometer que tomaría unas pastillas que el doctor Baró le había recetado. «Yo por usted, doña Encarna, me trago un ladrillo si es necesario». Con el tiempo, todos hicimos como que habíamos olvidado lo sucedido, pero nunca más volví a tomarme a broma las historias del inspector Fumero. Después de aquel episodio, para no dejarlo solo, nos llevamos a Fermín Romero de Torres casi todos los domingos a merendar al Café Novedades. Luego subíamos andando hasta el Cine Femina en la esquina de Diputación y Paseo de Gracia. Uno de los acomodadores era amigo de mi padre y nos dejaba colarnos por la salida de incendios de Platea a medio nodo, siempre en el momento de que el generalismo cortaba la cinta inaugural de algún nuevo pantano, lo cual a Fermín Romero de Torres le atacaba los nervios. Reflexión. Durante meses, Fermín parece haber encontrado una nueva vida. La librería le ha dado trabajo, amigos y esperanza. Sin embargo, una noche todo se derrumba. Los gritos, el terror y las terribles cicatrices que cubren su cuerpo revelan una verdad dolorosa. Hay heridas que no desaparecen simplemente porque intentemos seguir adelante. Esto nos recuerda que muchas personas cargan historias que desconocemos. Por eso, nunca sabemos realmente las luchas que otros enfrentan en silencio. Las cicatrices más profundas no siempre se ven. Muchas viven escondidas en los recuerdos. ¡Qué vergüenza!, decía indignado. ¿No le gusta a usted el cine, Fermín? En confianza, a mí esto del séptimo arte me la repampinfla. A mi entender, no es más que pábulo para atontar a la plebe embrutecida, peor que el fútbol o los toros.
El cinematógrafo nació como invento para entretener las masas analfabetas y 50 años más tarde no ha cambiado mucho. Toda aquella reticencia cambió radicalmente el día que Fermín Romero de Torres descubrió a Carole Lombard. ¡Qué busto! Jesús, María y José, ¡qué busto!, exclamó en plena proyección, poseído. Cállese, soguarro, o ahora mismo llamo al encargado, masculló una voz de confesionario ubicado un par de filas a nuestras espaldas. Habráse visto él poca vergüenza. ¡Qué país de cerdos! Más vale que baje la voz, Fermín, aconsejé. Fermín Romero de Torres no me escuchaba. Andaba perdido en el suave vaivén de aquel escote milagroso, con la sonrisa robada y los ojos envenenados de Technicolor. Más tarde, caminando de vuelta por el Paseo de Gracia, observé que nuestro detective bibliográfico seguía en trance. Creo que vamos a tener que buscarle a usted a una mujer. Una mujer le alegraría la vida, ya lo verá. Fermín Romero de Torres suspiró, su mente rebobinando aún las delicias de la ley de la gravedad. ¿Habla usted por experiencia, Daniel?, preguntó inocentemente. Yo creía que lo de aquella noche, ya sabe, el porrazo, sí, todo doliese como una bofetada. Fermín pareció leerme el pensamiento y sonrió solidariamente. Pues mire, que no le sepa mal, porque lo mejor de las mujeres es descubrirlas, como la primera vez, nada de nada. Uno no sabe lo que es la vida hasta que desnuda por primera vez a una mujer. Botón a botón, como si pelase usted un boniato bien calientito en una noche de invierno. Ah, en pocos segundos, Verónica Lake hacía su entrada en escena y Fermín había saltado de dimensión. Aprovechando una secuencia en que Verónica Lake descansaba, Fermín anunció que se iba a hacer una visita al puesto de chucherías del vestíbulo para reponer existencias. Después de pasar meses de hambre, mi amigo había perdido el sentido de la medida, pero merced a su metabolismo de bombilla, nunca llegaba a perder aquel aire hambriento y escuálido de posguerra. Me quedé solo, apenas siguiendo la acción en pantalla. Mentiría si dijese que pensaba en Clara. Pensaba solo en su cuerpo, temblando bajo las embestidas del profesor de música, reluciente de sudor y de placer. Se me cayó la mirada a la pantalla y solo entonces reparé en el espectador que acababa de entrar. Vi su silueta avanzar hasta el centro del patio de butacas, 6 filas más adelante, y tomar asiento. Los cines estaban llenos de gente sola, pensé. Como yo, intenté concentrarme en retomar el hilo de la acción. El galán, un detective cínico pero con buen corazón, le explicaba a un personaje secundario por qué las mujeres como Verónica Lake eran la perdición de todo macho cabal, y aún así no cabía sino amarlas con desesperación y parecer traicionando por su perfidia. Fermín Romero de Torres, que se estaba convirtiendo en un crítico experto, denominaba a este género de historias el cuento de la mantis religiosa. Según él, no eran sino fantasías misóginas para oficinistas con problemas de estreñimiento y beatas ajadas de aburrimiento, que soñaban con echarse al vicio y llevar una vida de putón desorejado. Sonreí al imaginar los comentarios a pie de página que hubiese hecho mi amigo, el crítico, de no haber acudido a su cita en el puesto de golosinas. La sonrisa se meló en menos de un segundo. El espectador, sentado 6 filas al frente, se había vuelto y me estaba mirando fijamente. El haz nebuloso del proyector taladraba las tinieblas de la sala. Un soplo de luz parpadeante que apenas dibujaba líneas y manchas de color. Reconocí al instante al hombre sin rostro, Kubert. Su mirada sin párpados brillaba, acerada. Su sonrisa sin labios se relamía en la oscuridad. Sentí dedos fríos cerrándose sobre mi corazón.
200 violines estallaron en la pantalla. Hubo tiros, gritos y la escena fundió a negro. Por un instante, la platea se sumió en la oscuridad absoluta y solo pude oír los latidos que me martillaban en las sienes. Lentamente, una nueva escena se iluminó en la pantalla, deshaciendo la oscuridad de la sala en vaos de penumbra azul y púrpura. El hombre sin rostro había desaparecido. Me volví y pude ver una silueta alejándose por el pasillo de la platea y cruzarse con Fermín Romero de Torres, que volvía de su safari gastronómico. Se adentró en la fila y retomó su butaca. Me tendió una chocolatina de praliné y me observó con cierta reserva. Daniel, está usted blanco como nalga de monja. ¿Se encuentra bien? Un aliento invisible barría el patio de butacas. Huele raro, comentó Fermín. ¿Como a pedo rancio de notario o procurador? No, huele a papel quemado. Ande, tenga un zugus de limón que lo cura todo. No me apetece. Pues se lo guarda, que nunca se sabe cuándo un zugus le va a sacar uno de un apuro. Guardé el caramelo en el bolsillo de la chaqueta y navegué por el resto de la película sin prestar atención ni a Verónica Lake ni a las víctimas de sus fatales encantos. Fermín Romero de Torres se había perdido en el espectáculo y en sus chocolatinas. Cuando se encendieron las luces al término de la sesión, me pareció haber despertado de un mal sueño y me sentí tentado de tomar la presencia de aquel individuo en el patio de las butacas como una ilusión, un truco de la memoria, pero su breve mirada en la oscuridad había bastado para hacerme llegar el mensaje. No se había olvidado de mí, ni de nuestro pacto. Reflexión. Estos párrafos comienzan con el humor inconfundible de Fermín Romero de Torres. Sus ocurrencias sobre el cine, sus comentarios exagerados y su fascinación por las estrellas de Hollywood nos hacen sonreír. Sin embargo, cuando menos lo esperamos, la novela cambia de tono. Daniel vuelve a encontrarse con el hombre sin rostro. Esa breve mirada en la oscuridad basta para destruir la tranquilidad que había logrado construir. A veces creemos que hemos dejado atrás ciertos capítulos de nuestra vida, pero algunas historias regresan cuando menos lo esperamos. Lo que realmente importa nunca desaparece, simplemente espera el momento adecuado para volver.